Bienvenidos a todos. Para mí es un honor muy especial poder compartir en esta mañana con ustedes un tema que he titulado Las repetirás. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Las repetirás. Dígalo más fuerte, por favor. Las repetirás. A manera de introducción, permítanme leer Deuteronomio 6:5, que dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la gran recomendación que el Señor le hizo al pueblo de Israel cuando estaban entrando a la tierra prometida, al lugar o al espacio territorial donde el Señor usa una descripción y dice que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces el Señor les dice: bueno, muchachos, cuando ustedes entren allá, se van a encontrar con muchas cosas. Diga conmigo: grandes oportunidades. ¿Qué íbamos a encontrar? Grandes oportunidades. Imagínense ustedes, era un territorio inmenso, era un territorio donde literalmente la tierra fluía leche y miel. Pero el Señor, en un acto de responsabilidad, le habla al pueblo y le dice: muchachos, acuérdense de estas cosas. Y les dice: procuren amar a Dios. ¿De qué manera, Señor? Procuren amarlo de todo el corazón, con todo el corazón. O sea, que no haya en la vida espacio para otro Dios más que el Dios que los ha sacado de la esclavitud y los está transicionando a la tierra prometida. Pero le dice el Señor: también procuren amarlo con toda el alma, que puedan ser involucradas todas las emociones, que podamos amar a Dios con todo. Pero también el Señor le dice: y ustedes amarán a Dios con todas sus fuerzas. ¿Con toda qué? Sus fuerzas. Hace años sostuve un diálogo con un maestro, un hombre a quien admiro hasta el día de hoy por su capacidad del conocimiento de la palabra. Y entonces estábamos juntos en un proyecto muy grande de naciones y coincidimos en el restaurante y hablamos varias cosas ese día, pero recuerdo que él me enseñó dos cosas muy puntuales. La primera de ellas es aquella palabra de Mateo que dice: busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y él me decía: Jesús, en el original dice así: descubran los diseños de Dios y practíquenlos, y producto de eso vendrán bendiciones por añadidura. Pero también hablamos de este pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Y él me decía: Jesús, cuando aquí dice que hay que amar a Dios con todas las fuerzas, me dijo: ¿qué te imaginas? Y como que la primera imagen que aparece en uno es como que uno tiene que amar a Dios haciendo fuerza, o a veces como que no queda claro qué tipo de fuerzas es a las que se refiere el escritor allí, el libro de Deuteronomio. Pero él me decía: aquí el Señor está diciéndole al pueblo: amarán a Dios ustedes con todas sus fuerzas, las fuerzas económicas, las fuerzas intelectuales, porque hay personas que su conocimiento es un potencial enorme que tiene, sus bienes son un potencial. Entonces él me decía: con todas esas fuerzas, todo lo que implique en ti
autoridad, todo lo que te revista, que te dé prestigio, con todo eso tienes que aprender a amar a Dios. Pero, ¿por qué mi tema las repetirás? Porque el Señor hace esta recomendación general al pueblo y luego Él se centra y les dice, bueno, todo esto será posible si cada una de las familias se ocupan en trabajar diligentemente estos principios. ¿Y cómo lo van a lograr? Por eso ustedes y yo hemos escuchado de gobernantes o personas pensantes expresiones que tienen que ver como la familia es el tejido social que le da fuerza a las naciones, sin la familia, y hablan muy bien de la familia. Entonces el Señor sabía que para que una nación completa pudiera amarlo de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, iba a ser un trabajo que había que desarrollar minuciosa y exhaustivamente en las casas, en los hogares. Y ese trabajo recaería puntualmente en el liderazgo que estaba vigente en ese momento, y era el liderazgo de cada papá y de cada mamá, de las familias. Hoy no es distinto. Hoy no podemos quedarnos en casa esperando que miremos a ver si el sacerdote o el pastor o el profesor o alguien de la Junta de Acción Comunal o un secretario o algún policía o alguien viene a la casa a poner orden. Así no son las reglas. El Señor dice, mire muchachos, ustedes tienen que hacerlo de la siguiente manera. Y Él comienza a recomendar. Lo primero que yo encuentro que Dios nos recomienda es que su palabra la pongamos en el corazón. ¿Cómo es eso? Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A ver, trato de explicar lo que yo puedo intuir o entender en la palabra. Desde el momento que mi esposa quedó embarazada de nuestro hijo mayor, luego de Oscar, luego de Charlie, luego de Andrés, desde el momento que fuimos notificados que ella estaba embarazada, de inmediato eso de lo que estábamos embarazados comenzó a ocupar un lugar en nuestra vida. Eso que comenzaba a existir. Y de ahí en adelante, nunca, no ha pasado un solo día en el que yo diga, ay, tal día a mí se me olvidó pensar en mis hijos o pensar en mi esposa. Desde que conocí a mi esposa, desde que nos casamos, hicimos un hogar, todos los días de mi vida, ella siempre ha estado presente en mi corazón. O sea, yo nunca he dicho, ay, cierto, llevaba 3 días que no me acordaba de mi esposa. No, eso entra a ocupar un lugar en el corazón. Luego, cuando conocí a Cristo Jesús, desde que lo conocí el Viernes Santo del año 1986, fue tan impactante que desde ese día en adelante no he pasado un solo día sin pensar, sin traer a mi mente, a mi corazón, a Jesús, a su palabra, a su nombre. Entonces, igual su palabra, y eso es lo que el Espíritu Santo dice, debes procurar tener una relación con la palabra tan importante que puedas ponerla sobre tu corazón. Cuando uno piensa, por ejemplo, yo pienso en el Señor, pienso en mi esposa, pienso en mis hijos, en mi familia, pienso que soy pastor, pienso en la iglesia, en las responsabilidades ministeriales que tengo. Todo eso es como una cantidad de cámaras que ayudan a vigilar mi vida, y uno evita hacer cosas porque recuerda que tiene esos roles importantes en la vida.
Cuando uno pone la palabra de Dios en el corazón, no se trata de uno andar repitiendo muchos versículos a toda hora, pues no es malo tampoco, pero poner la palabra de Dios en el corazón es permitirle a la palabra que sea esa luz, esa lámpara, esa lumbrera que se enciende en nuestro diario vivir. Así como no podemos escondernos de la luz del sol en su esplendor en el día, pues tampoco podemos escondernos de la visualización de la palabra de Dios. Entonces, no seremos eficientes como padres si no ponemos la palabra de Dios en el corazón. Procura, esto no, hay gente que aprendió a amar un deporte, aprendió a amar un hobby. También hay personas que se conectaron y aman un oficio, pero para aprender a amar o a hacer eso como parte de su vida, no fue así sin hacer nada. Eso fue producto de muchas horas de dedicación, de entrega, de acercamiento, de estudio, de conexión. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Entre más le permitamos a la palabra de Dios que ella nos alcance, nos permee, mejor va a ser nuestra relación con la palabra de Dios. Entonces, Él nos dice, bueno muchachos, aquí les voy a entregar unas estrategias. ¿Unas qué? Unas estrategias. Y esas estrategias están en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7. Estas son las estrategias que Él recomienda para todos los padres que necesitamos día a día de la mano de Él ser eficaces. Y las repetirás. Mira eso. A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí están las estrategias y con esto voy cerrando ya esta enseñanza que me tiene impactado. Él dice, muchachos, encárguense ustedes en esta tierra que están entrando para no perder propósito, repítanle la palabra de Dios a sus hijos. Nada que ver con la cantaleta. Nada que ver con la cantaleta. Hace muchos años yo leí en una revista un artículo que me impactó demasiado de un gran predicador que ya partió con el Señor. Y en ese artículo, que lo conservé por años hasta que aprendí todo con claridad, él decía, recuerden que los consejos convencen, pero los ejemplos arrastran. Y si hay una manera de repetir la palabra, también tiene que ver con nuestro ejemplo. La mayoría de los que somos padres, si no tenemos cuidado, somos demasiado eficientes para repetir de la Biblia a otros. Estoy preocupado porque el vecino anda tomando mucho, estoy preocupado porque la vecina me parece que anda mal o fulano de tal. Listo, cada vez que puedas compartir del Evangelio con otros, puedes hacerlo. Pero nuestro primer llamado cuando somos padres es procurar repetir, procurar consignar. ¿Se ha visto esa dinámica nuestra con los bancos? No es que uno fue hace 14 años, hizo una consignación y lleva 14 años retirando y nada que se acaba. No, eso toca cada rato ir y echar y echar y echar y consignar. Y es una repetidera de consignaciones y retiros para que haya una dinámica de un flujo, de un recurso que se quiere usar. Entonces, para alimentar esa cuenta toca echarle, toca repetir la actividad de consignar. Entonces, el espíritu, el ser espiritual y físico de nuestros hijos necesita que se le repita la palabra de Dios. No con amenazas, no con cantaletas,
no con ningún tipo de intimidación. No hay nada más eficaz, no hay nada más efectivo que la verdad expuesta, que la verdad comunicada con amor. Cuando la verdad es comunicada con amor, a la otra persona llega a gustarle. No sé cuál es tu comida favorita, que te gusta esa comida. Y tú dices, ay, yo esto puedo comer todos los días y no me cansa, porque te gusta. La palabra de Dios repetida con estrategia, llega el momento en que va a gustar y se puede transformar en ese alimento espiritual para los hijos. Entonces dice el Señor, repítele esas palabras a los hijos. Hay que hablar de la palabra de Dios, dice, en casa. ¿Hablar dónde? En casa. Sí, casa, apartamento, habitación. Hay que hablar la palabra de Dios. Que no, repito, que no sea una cantaleta, pero sí podemos tomar un momento de nuestro diario vivir y decir, venga muchachos, venga familia, quiero que reflexionemos en esto y en esto que dice la palabra de Dios. Esa es una estrategia. Momentos en casa, momentos en familia para compartir la palabra de Dios. Pero dice, también la repetirás en el camino. En ese tiempo los caminos eran muy largos, eran muy extensos. Entonces no era una avioneta, era camino en camellos o en bestias o a pie. Por eso cuando la gente llegaba a las casas les lavaban los pies porque venían muy cansados de caminar extensas distancias. En ese caminar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sopa de letras llevamos? ¿Qué rompecabezas llevamos? ¿Qué película vemos? Incluya varias actividades en el camino, pero que no falte poder meditar en la palabra de Dios. Esa es otra estrategia. No sé cuántas veces en algún momento nos paramos en algún viaje, en algún lugar y compartimos la palabra de Dios. O mientras manejábamos, o mientras caminábamos haciendo deporte, hacíamos senderismo, lo que sea. Mientras caminamos es estratégico compartir la palabra de Dios. De repente la niña va a decir, ay, yo recuerdo que mi mamá y mi papá íbamos por allá en una caminata y de repente me enseñaron este principio. Y lo va a recordar, va a ser como una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Pero también dice, repítele esas palabras al acostarse. Al acostarse. Porque recuerdo que una noche de esta viví algo tan particular. Nos pusimos con mi esposa a escuchar una conferencia, una predicación. A mí me generó un impacto tan fuerte en el espíritu, que todas las horas que estuve dormido, no hice otra cosa más que soñar con lo que había aprendido. Y soñé algo tan loco, tan espectacular, que luego tuve que orar y decirle, Señor, yo tuve un sueño donde me veía así, esto me parece loco, yo nunca no he tenido esa experiencia, pero me gustaría vivirla, me gustaría entrar en esa dimensión de sobrenaturalidad. ¿Cuántas personas cuando se van a acostar, lo último que hacen es ver la peor noticia, el peor asesinato, la peor respuesta que le dieron y pasa una noche difícil? No pude dormir anoche. Algunos hasta sacan pecho y dicen, tuve una noche de perros, o sea, terrible, me fue mal. Si queremos noches demasiado estables, noches donde el cuerpo pueda descansar y recuperarse, qué bueno que al acostarnos podamos meditar en la palabra de Dios. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero el Señor dice, muchachos, también repetirán esas palabras. ¿En qué momento? Al levantarse. ¿En qué otro momento? Al levantarse. Ahí al levantarse vas a repetir también la palabra de Dios. Mira toda la estrategia. Quizás sea al tomarte un café con tu hijo, con tu hija. Quizás sea cuando él termina un entrenamiento. Quizás sea dentro de una piscina o en el sauna o en el gimnasio.
o mientras compran algo de ropa, no sé, seamos estratégicos, porque la palabra de Dios tiene una virtud que juega a favor nuestro, y es que ella es viva y es eficaz. ¿Cómo es? Es viva y es eficaz. No vuelve vacía. Tú la siembras y listo. Dice que fulano sembró, fulano regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Cada vez que sembramos una palabra de Dios en nuestros hijos, estamos apuntando a una familia estable, a una familia con una salud mental extraordinaria, parecida a la salud que Jesús tuvo mientras caminaba aquí en la tierra. Él les dijo: muchachos, la tierra prometida está llena de las riquezas más impactantes, pero ustedes no podrán disfrutarlas jamás si no logran una verdadera conexión con la palabra. Háganlo en sus casas, repítanle a sus hijos, no les permitan crecer sin encontrarse con la palabra de Dios, porque al final esa palabra dará fruto. Escúchame bien. Hace años atendí el caso de un muchacho, todavía él está, y me decía: pastor, mi mamá siempre nos habló la palabra del Señor, y a veces nosotros hasta nos burlábamos. Mi mamá nos obligaba a hacer aseo en la casa, y aún a veces ella nos ponía a hacer aseo y se encerraba en su cuarto a orar, y ella no se daba cuenta que mientras hacíamos aseo en la casa, nosotros consumíamos marihuana, y pensábamos que estábamos engañando a la anciana. Mi mamá murió, me dijo él, y la despedimos, y como ella ya no estaba, pues yo me aparté del Señor. Pero un día me subí a un bus, y mientras yo le pagaba al conductor del bus, vino una curva en la carretera y el conductor dio la curva y yo no pude sostenerme y me salí del autobús y tuve el peor accidente de toda mi vida. Pero mientras yo rodaba, salía del autobús, fue como una película que yo pude tener en esos segundos, recordando todas las palabras de Dios que mi madre me había enseñado, y pegué el grito y pedí misericordia a Dios. El conductor pensaba que yo me había matado, me había golpeado la cabeza y me dijo: pastor, con las mismas que caí, me paré y salí corriendo asustado y me subí al bus de nuevo. Dijo: entendí y no tuve otra explicación, que Dios me había guardado. Dijo: ese día volví aquí a la iglesia, ese día entregué mi corazón a Cristo y comencé. Era todos los días un recordar de las palabras que Dios me había hablado a través de mi madre, aunque ella ya no estaba viva, pero la palabra que ella sembró en mí jamás se murió, jamás. Tus hijos pueden viajar a otro país, pueden conectar en ocasiones con amistades muy correctas, en ocasiones con amistades tóxicas y detestables, pero recuerda, la palabra de Dios operará como un vigía impresionante y le guardará su corazón y le guardará su vida. ¿Lo crees? Aplaude al Rey de Gloria, porque la palabra de Dios está diseñada para ser enseñada en nuestras casas. Señor, que las familias, todas, la mía y la de todos, continúen siendo edificadas y bendecidas poderosamente por tu palabra. Que cada padre y cada madre nunca nos quedemos cortos, que tengamos todas las estrategias, el respaldo, la unción y la gracia de Dios para podernos mover eficazmente repitiendo las verdades de tu palabra, Señor. Bendecimos a todas las familias con esta palabra. Si alguno está enfermo, ordenamos sanidad ahora mismo y pedimos que la palabra alcance a cada padre, a cada madre, a cada hijo y a cada familia. En el nombre de Jesús, amén.
despedimos a todos los que escuchan esta conferencia con un gran aplauso y un grito de júbilo.